Latinoamericana de Inmunodeficiencias y después del Registro Latinoamericano de Inmunodeficiencias. Vamos a hablar del registro de inmunodeficiencias en México, cómo ha evolucionado y de cómo creemos que es la epidemiología de las inmunodeficiencias primarias en nuestro país. ¿Cómo creemos? Porque no tenemos cifras realmente ciertas. Voy a acabar platicándoles de la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias y el Grupo Mexicano de Inmunodeficiencias Primarias y de las actividades que se hacen este año por parte de FUMENI en la Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias, y terminaré con una invitación para un evento. Lo primero en cuanto a las genes, ustedes seguramente recuerdan cómo los primeros genes realmente relacionados con errores innatos de la inmunidad fueron reportados hasta a partir de 1968. Ustedes pueden ver cómo todavía en el año 2000 había apenas 50 genes descritos causantes de errores innatos de la inmunidad. Sin embargo, a partir del año 2000 se ha dado un crecimiento logarítmico, como ustedes pueden ver, y ya tenemos este año más de 450 genes relacionados o responsables de errores innatos de la inmunidad o inmunodeficiencias primarias. No solo eso, sino que hemos cambiado mucho lo que llamamos paradigmas de las inmunodeficiencias primarias o errores innatos de la inmunidad. Por ejemplo, hace algunos años pensábamos, todavía no puedo compartir video, por favor si me pueden autorizar, porque no me deja todavía el programa de Zoom. Por ejemplo, hace apenas unos años pensábamos que todas las inmunodeficiencias primarias nos condicionaban el riesgo de desarrollar una gran variedad de infecciones por diferentes grupos de patógenos de acuerdo al tipo de defecto que teníamos en inmunidad. Sin embargo, hoy día sabemos que las inmunodeficiencias primarias o errores innatos de la inmunidad no se limitan a infecciones amplias, sino que hay algunos grupos como los errores innatos de la inmunidad que nos predisponen a infecciones por micobacterias, que solamente nos predisponen a un grupo muy reducido de patógenos. Existen otros grupos de inmunodeficiencias, por ejemplo, que solamente nos predisponen a tener infecciones por virus Epstein-Barr. También tenemos algunos errores innatos de la inmunidad que no nos predisponen a infecciones, sino que lo que hacen es predisponernos a situaciones hiperinflamatorias, respuestas hiperinflamatorias o autoinmunidad, que es hoy día un fenotipo muy característico de las inmunodeficiencias primarias. También, tradicionalmente, se consideraba que la fisiopatología de las inmunodeficiencias primarias incluía defectos exclusivamente de las células hematopoyéticas. Sin embargo, hoy también ya sabemos que existen defectos que pueden reflejar defectos en la inmunidad extra hematopoyética. También, durante muchos años nos limitábamos a poder diagnosticar a los pacientes en base a las anormalidades inmunológicas y clínicas, y pensábamos que un gene se condicionaba a una sola enfermedad. Y hoy ya sabemos que un defecto genético o una mutación en un gene puede condicionar, por un lado, defecto en la expresión del gene, y en otros casos, sobreexpresión de la función de ese gene, de tal forma que podemos tener en un solo gene muchos diferentes fenotipos de enfermedad, y también tenemos muchos fenotipos muy característicos que se asocian a defectos en múltiples genes. Una vez más, les pido a quien tenga la función de anfitrión del Zoom que me autorice a iniciar video, por favor, que todavía no me permite, me dice que no puedo iniciar video porque el anfitrión lo detuvo.
Finalmente, el tratamiento durante muchos años estuvo basado en medidas de soporte con antibióticos. Después tuvimos el acceso a la inmunoglobulina, exclusivamente para los defectos de anticuerpos. Posteriormente, la posibilidad de hacer trasplantes de células hematopoyéticas que hoy día podemos hacer en nuestro país. Y, sin embargo, hemos evolucionado enormemente hasta la terapia molecular y la posibilidad de hacer terapia génica y ya estoy aquí, ahora sí ya pude prender mi cámara, y la medicina de precisión con moléculas que intervienen directamente en los defectos bioquímicos de las inmunodeficiencias primarias. Así es que los errores innatos de la inmunidad o inmunodeficiencias primarias se pueden manifestar con todos estos fenotipos, por supuesto, la mayoría con infecciones, pero también con la posibilidad de hacer autoinmunidad, inflamación, linfoproliferación o malignidad. Déjenme pasar ahora a la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias antes de hablar de registro. Y esta sociedad tuvo su fundación en 1993 cuando el doctor Ricardo Sorensen, chileno expatriado en los Estados Unidos, en una reunión en Santiago con Mónica Cornejo, con Magda Carneiro Sampaio, con Marta Celasco y Diana García de Olarte, se les ocurrió formar este grupo de interés latinoamericano en las inmunodeficiencias primarias, al cual decidieron llamarle la HID, en semejanza a lo que había en ese momento en Europa, el Grupo Europeo de Inmunodeficiencias Primarias, y este fue creciendo. En México rápidamente se incorporó, encabezado por nuestro profesor y maestro, el doctor Renato Berrón Pérez, y en 2009 la HID se convirtió en la Sociedad Latinoamericana de Inmunodeficiencias Primarias, el logo que ustedes ven aquí, y se han hecho múltiples reuniones que se hacían inicialmente cada año, posteriormente decidimos hacerlas cada 2 años. El año que no hay Congreso de la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias Primarias, y ustedes pueden ver cómo lo hemos hecho continuamente desde que nos convertimos en sociedad, e incluso durante la pandemia. En 2021, desde Chile, tuvimos el Congreso bianual en forma virtual. En 2009, con una iniciativa del doctor Antonio Condino de Brasil y el Grupo Brasileño de Inmunodeficiencias Primarias, se obtuvo el permiso para usar el software que utiliza la Sociedad Europea de Inmunodeficiencias Primarias. Y en nuestro país, la doctora María Edith González Serrano fue quien instituyó y promovió el registro que ustedes pueden ver. Empezó en 2009 con unos cuantos pacientes, pero ustedes pueden ver cómo esto fue creciendo en cuanto al número de centros, el número de países que registran pacientes, de tal forma que esto se ha incrementado notablemente. Y al 31 de marzo, ustedes pueden ver cómo el registro latinoamericano de inmunodeficiencias primarias tiene casi 9,000 pacientes registrados en Latinoamérica. Y ustedes pueden ver cómo México, después de Argentina y Brasil, es el tercer país con 2,004 pacientes en el registro latinoamericano de inmunodeficiencias primarias. Que no se vaya para subir la presentación. Muy similar a lo que pasa. Les pediría si pueden apagar su micrófono. Muy similar a lo que pasa en muchos otros registros. El registro latinoamericano de inmunodeficiencias primarias también tiene una predominancia de defectos en la función o en la cantidad de anticuerpos, y son el 61% de los defectos registrados en el registro latinoamericano de inmunodeficiencias primarias. Seguido, en segundo término, probablemente por la gravedad de estos cuadros, de las inmunodeficiencias combinadas, y en tercer término, en el registro latinoamericano de los defectos en el número o función de los fagocitos. Ustedes pueden ver cómo
cuando pensamos, y este es un análisis en 2020, cómo estaba la población de los diferentes países de Latinoamérica. Y ustedes pueden ver cómo el número de centros de registro es muy variable entre los diferentes países, pero claramente Argentina ha sobresalido en Latinoamérica como un país desde hace ya muchos años que tiene una tasa de registro y una, en teoría, incidencia relativa de inmunodeficiencias primarias la más alta de todo el continente americano, inclusive mucho más alta que los Estados Unidos, y como con 14 centros, ellos tienen en 2007 inmunodeficiencias primarias por cada 100,000 habitantes. Si lo comparamos con Brasil, que es el país más poblado de Latinoamérica, claramente tenemos en Brasil una prevalencia estimada muy subestimada, y esta prevalencia estimada habla del trabajo que nos falta por hacer en cada uno de nuestros países. Tenemos países como Venezuela, donde básicamente no hay pacientes, o algunos como El Salvador o Nicaragua, que todavía no registraban pacientes en el año 2020. Y comparado con lo que pasa, por ejemplo, en países desarrollados como es en Europa, en el registro europeo, ustedes pueden ver que Argentina tiene una tasa de registro comparable al mejor país del continente europeo, comparado con Francia, que tiene 6 casos por 100,000 habitantes, y muy superior incluso a Suiza o Alemania, que tienen números mucho más bajos. De tal forma que México, aunque hemos mejorado mucho el registro, tenemos solamente una prevalencia estimada de 1.3 casos por cada 100,000 habitantes, lo cual nos queda, habla bien de nuestro trabajo comparado con otros países del continente, pero también habla de que tenemos mucho trabajo por hacer. Déjenme comentarles en cuanto a lo que se ha hecho en México. Afortunadamente, yo soy el principal culpable por retrasos en la redacción, pero ustedes pueden ver cómo el número de casos en todos los fenotipos de inmunodeficiencias han ido subiendo de manera increíblemente elevada a lo largo de estos 10 años, comparando 2007 contra 2017. Pero algo que quiero señalar muy importante es cómo en nuestro país, aunque también predominan los defectos de anticuerpos, tenemos un número muy elevado de defectos de la fagocitosis, y esto habla también de el trabajo que se ha hecho en el Instituto Nacional de Pediatría con este tipo de defectos, que ha aumentado mucho la sensibilización de los clínicos, y por supuesto también en el campo de las inmunodeficiencias sindrómicas, que son diagnósticos que a veces son mucho más fáciles de hacer, que también tenemos un número muy elevado comparado con otros registros. Si pensamos que en México nacen más o menos 2 millones de niños cada año, y conociendo la incidencia, pensamos que por lo menos nacen cada año 4,600 niños con alguna forma de inmunodeficiencia primaria, y más o menos 300 con formas graves. Sin embargo, solamente alrededor de 100 se van a diagnosticar. Esto habla que más o menos el 70% de los niños se quedan sin diagnóstico, y de ahí la idea en el año 2001 de crear la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias, que después de un caso muy aparatoso de un niño con enfermedad de Escherichia-Higashi, que estuvo muchos meses en el Instituto Nacional de Pediatría sin poderlo trasplantar, decidimos crear esta asociación civil que está comprometida con el diagnóstico temprano, con el acceso a tratamiento integral, el trasplante de células progenitoras exitosos, la terapia génica, la capacitación médica, la difusión y concientización pública de estas enfermedades, así como el trabajo en incidencia en políticas de salud para lograr realmente que la salud de nuestras niñas y niños con inmunodeficiencias primarias, errores innatos de la inmunidad, mejore. En Fumeni
Trabajamos apoyando el diagnóstico de las inmunodeficiencias primarias, apoyando el tratamiento, trasplantes. Tenemos un proyecto muy ambicioso de terapia génica. Apoyamos muchas de las actividades que hace la Unidad de Investigación en Inmunodeficiencias del Instituto Nacional de Pediatría, la enseñanza médica, la difusión y concientización de la comunidad y de la comunidad médica y la comunidad general, por supuesto en empoderar a los pacientes y familiares de pacientes y trabajando en la concientización de nuestras autoridades y políticos para mejorar el acceso tanto a recursos como a diagnóstico de infraestructura para nuestros niños. Y a lo largo de estos ya 21 años, estamos por cumplir este junio, vamos a cumplir 21 años de haber sido fundada FUMENI. Hemos desarrollado una gran cantidad de actividades de conciencia y difusión. Estos son solamente algunos ejemplos de lo que hacemos en redes sociales, en el sitio web de FUMENI. Ustedes pueden ver durante 2021, ya FUMENI tiene casi 20,000 seguidores en Facebook. En Twitter tiene una también gran actividad con mensajes relacionados con el acceso a diagnóstico, con un mejor acceso a tratamiento. Tenemos en 2021 140 videos informativos en YouTube, muchos de ellos hechos tanto por médicos, líderes en el campo de nuestro país y de Latinoamérica, como también de pacientes y familiares de pacientes, que son muy interesantes para aprender la perspectiva desde el lado de nuestros pacientes afectados con inmunodeficiencias primarias. Hemos hecho un gran trabajo de difusión y conciencia pública, donde hemos incluido también la participación de legisladores y legisladoras, con servidores públicos e integrantes del Consejo de Salubridad General. Se ha actualizado constantemente la página de nuestra fundación, fumeni.org.mx, que la hace muy amigable, donde ustedes pueden encontrar un directorio de inmunólogos. Si ustedes son expertos en el campo de las inmunodeficiencias y no se encuentran, por favor, mándenos un correo a contacto@fumeni.org.mx para que los incluyamos en este directorio que permite a las personas que sospechan que pueden tener una inmunodeficiencia encontrarlos más fácilmente. Una de las cosas que más ha trabajado nuestra directora ejecutiva, la licenciada Mayela García Ramírez, es en empoderar a los pacientes y sus familias y crear alianzas con otras asociaciones. Durante 2020 se creó la iniciativa Nadie es Menos, una alianza estratégica integrada por 15 organizaciones que trabajan en nuestro país para posicionar de salud pública. Ustedes pueden ver aquí una de las publicaciones que se han hecho en Twitter de esta iniciativa Nadie es Menos, de la que FUMENI es fundadora. También por la iniciativa de Mayela García Ramírez se creó la iniciativa ALAS, que es la Alianza de Asociaciones de Inmunodeficiencias Primarias en Latinoamérica, y durante 2019, que fue su creación, tuvo acciones muy importantes durante el Congreso Latinoamericano de Inmunodeficiencias Primarias, y durante 2021 se desarrolló la primera academia para pacientes con participación de personas de 10 países de toda Latinoamericana, como una forma interdisciplinaria para desarrollar capacidades en temas de políticas de salud para los líderes de las asociaciones de toda Latinoamérica, para fortalecer el diálogo con políticos y para, al final, mejorar el acceso de los pacientes de todos los países de Latinoamérica a mejor diagnóstico y mejor acceso a tratamiento. También, desde que se iniciaron las Semanas Mundiales de Inmunodeficiencias Primarias, FUMENI ha estado muy presente con diferentes acciones, con diferentes eventos para pacientes y sus familiares. También desde FUMENI tuvo un papel fundamental en la creación y sobre todo el financiamiento de la Unidad de Investigación en Inmunodeficiencias Primarias, que ustedes conocen muy bien y que ha cambiado el panorama de las inmunodeficiencias primarias en México gracias al liderazgo de la doctora Sara Elba Espinosa Padilla, pero en buena parte gracias al financiamiento que ha logrado conseguir FUMENI con la Fundación Jeffrey Model, con el laboratorio C.S. Levering, que nos financian todos los años el acceso
a reactivos de laboratorio y a equipamiento para que la unidad, que ustedes conocen muy bien, pueda ofrecer diagnóstico tanto de fenotipo como de diagnóstico molecular y genético, que van a escuchar a lo largo de esta mañana cómo ha progresado gracias al trabajo de todo el equipo de la doctora Espinosa Padilla. También a lo largo de todos estos años, el grupo del Instituto Nacional de Pediatría, junto con médicos comprometidos con este campo, han trabajado con FUMENI para entrenar a médicos de primer contacto, creando lo que conocemos como el Grupo Mexicano de Inmunodeficiencias Primarias, con médicos a todo lo largo y ancho del país comprometidos con este campo. También FUMENI, y gracias a la iniciativa desinteresada de médicos como la doctora Lisbeth Blancas o de investigadoras como la doctora Laura Berrón, se ha podido capacitar para implementar métodos de diagnóstico como el diagnóstico de la enfermedad granulomatosa crónica, como el uso de citometría de flujo para el diagnóstico o la evaluación de subpoblaciones de linfocitos gracias al entrenamiento de la doctora Laura Berrón. Pero esto ha incrementado enormemente la capacidad de diagnóstico en muchos de los centros de todo el país. La doctora Blancas viaja y gracias al donativo de FUMENI donamos los reactivos iniciales para el diagnóstico de estas enfermedades. Así es que si ustedes están interesados, no duden en contactarnos porque siempre tanto la doctora Blancas como todo el equipo de la unidad estarán felices de poder entrenar a su gente de laboratorio en la implementación de técnicas nuevas de diagnóstico, de fenotipo, de muchas de las inmunodeficiencias primarias. También desde el año 2007, FUMENI implementó estos que le llamamos cursos, talleres de abordaje integral y tratamiento del niño con infecciones de repetición. Llevamos más de 4,000 médicos que han sido entrenados. FUMENI tuvo mucho que ver con la inclusión de la inmunoglobulina en el catálogo, primero del Consejo de Salubridad General y luego en el catálogo del Seguro Social, del ISSSTE, en la creación, como ya les decía, de la unidad de investigación, en los cursos, talleres, en los comités de participación de familiares. Participamos y hemos apoyado más de 90 casos de trasplante con medicamentos que no cubre anteriormente el Seguro Popular y ahora el INSABI. Hemos creado esta red médica de MESGI, hemos logrado, gracias a un convenio inicialmente con Boehringer Ingelheim, el acceso al interferón gamma, y hemos estado trabajando en los últimos años en la creación del primer Centro Nacional de Terapia Génica en nuestro país. Sin embargo, cuando pensamos en acceso, ustedes pueden ver cómo el acceso tanto a diagnóstico como a tratamiento todavía dista mucho de ser el adecuado. Si pensamos que tenemos 290 casos graves de inmunodeficiencias al año y pensamos que solamente se diagnostican el 30%, serían más o menos 87 niños. De estos, por ejemplo, con inmunoglobulina, 70% la van a requerir. Si pensamos que solamente el 5% se atiende en la medicina privada, estos serán 3 casos nuevos cada año. El 40% los atienden el Seguro Social, el ISSSTE, los institutos de seguridad social para las Fuerzas Armadas de México o Pemex. Más o menos 24 pacientes serían por ahí. Sin embargo, quedan 34 pacientes que antes atendía el Seguro Popular en los hospitales de los Institutos Nacionales de Salud y los hospitales regionales de alta especialidad, inclusive hospitales pediátricos de alta especialidad y algunos hospitales certificados por el Seguro Popular en los diferentes estados. Hoy día esto ha pasado al INSABI y hoy a esto que le han llamado IMSS Bienestar, que está sustituyendo al INSABI, de tal forma que estos 34 pacientes, que son más o menos la mitad de los pacientes que van a requerir inmunoglobulina, están en situaciones en día. De tal forma que esto nos deja mucho trabajo por hacer. Sabemos, y lo hemos demostrado con estudios patrocinados también por FUMENI, cómo el tratamiento adecuado reduce prácticamente en un 50% el costo de los pacientes, el costo anual de los pacientes. Un niño que recibe su inmunoglobulina de manera adecuada cuesta la mitad que un niño que no recibe su inmunoglobulina y está teniendo diarreas, infecciones pulmonares,
infecciones de oído y hospitalizaciones por diversas causas. De ahí que una buena parte de nuestro trabajo desde los últimos 3 sexenios ha sido en intervenir con las autoridades de política pública para mejorar el acceso. Ustedes pueden ver cómo nuestra directora ejecutiva, aún durante la pandemia, ha desarrollado una enorme cantidad de eventos para sensibilizar a nuestros legisladores y legisladoras y autoridades de salud para mejorar el acceso. Es incansable su capacidad para buscar a las personas que encabezan tanto el INSABI como los comités de salud del Senado, de la Cámara de Diputados, para tratar de mantener el acceso de las niñas y niños con inmunodeficiencias primarias en nuestro país. Quiero terminar platicándoles de dónde nos financiamos y pedirles su apoyo para volverse donadores de Fumeni. Fumeni es una donataria autorizada de tal forma que todo lo que ustedes donen a Fumeni es deducible de impuestos. Entonces pueden ver cómo recibimos ingresos predominantemente de la industria farmacéutica, recibimos de familias que colaboran con Fumeni y de los donadores del programa Defensas para la Vida, una cantidad realmente muy pequeñita. Recibimos también de la industria farmacéutica una cantidad de fondos y de la Fundación Jeffrey Model una cantidad importante de fondos, y cómo estos fondos que en el año pasado se redujeron a solamente 3.8 millones de pesos. Quiero enseñarles cómo lo invertimos en Fumeni. Fumeni utiliza estos recursos para apoyar tratamientos y trasplantes. En un 55% de los recursos van para allá. Solamente se gasta el 6% de los recursos de Fumeni en la administración, que son los gastos de contabilidad y administración. Se utiliza 13% en apoyo a la investigación y enseñanza médica y diagnóstico, 10% en el empoderamiento de familias, 7% en los proyectos de incidencia en políticas de salud pública, 8% en difusión, y el año pasado se gastó 1% en esta plataforma DUNS que valida a las asociaciones sin fines de lucro para evaluar su transparencia y que estemos haciendo bien las cosas. Con esto termino platicándoles de las actividades de la Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias, donde ustedes pueden ver que se han tenido reuniones en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. El día de ayer, ustedes pueden ver ahí a nuestra directora ejecutiva, Mayela García, a la doctora Sara Espinosa, en una ceremonia en el Senado de México, donde se iluminó de naranja el Senado mexicano en conmemoración de la Semana Mundial de las Inmunodeficiencias Primarias. Y todas estas cápsulas, que si ustedes nos siguen en Twitter, van a ver todas estas cápsulas grabadas por pacientes o familiares de pacientes con los temas principales, que son el tamiz neonatal y el acceso a la inmunoglobulina, que este año, con el lema "Ahí les encargo", nuestros pacientes y sus familias han grabado videos que son muy interesantes para oír la perspectiva de ellos. Espero que nos ayuden a darles difusión y darles retweet y aumentar su visibilidad. Muchísimas gracias por su atención. En resumen, lo bueno es que México ha mejorado mucho el registro, pero debe fortalecerse para mejorar la verdadera prevalencia de inmunodeficiencias primarias, que la Fundación apoya a la comunidad médica y a los pacientes para realizar investigación y mejorar el diagnóstico y acceso a tratamiento, que la difusión ha sido exitosa, pero todavía lejos de nuestro objetivo. El Grupo Mexicano de Inmunodeficiencias Primarias se ha consolidado y trabaja coordinado con el Centro de Diagnóstico Jeffrey Model en el Instituto Nacional de Pediatría para diagnosticar cada día más pacientes. Lo malo es que el acceso a tratamiento, aunque ha mejorado, debe incrementarse, especialmente en el acceso a la inmunoglobulina subcutánea, al interferón gamma, a los antivirales, a los medicamentos para condicionamiento del trasplante de células progenitoras, a que haya más centros para trasplante y en un futuro la terapia génica. Que existen muchas diferencias en acceso, es muy inequitativo el acceso dependiendo de qué acceso tienen los pacientes a los diferentes subsistemas de salud de nuestro país. Y, por supuesto, necesitamos incrementar la sensibilización de nuestras autoridades y políticos para garantizar el acceso a diagnóstico y tratamiento integral de nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Quiero nada más invitarlos
al Congreso Mexicano de Inmunodeficiencias Primarias que se llevará a cabo del 10 a 12 de noviembre en la ciudad de León, Guanajuato, en el Hotel Hudson, ya de manera presencial, que hemos vuelto ya a la posibilidad de poderlo tener. Así es que por favor anoten estas fechas y estén pendientes del sitio mexgid.org.mx, donde iremos publicando todos nuestros profesores que van a estar confirmados y todo el programa de este importante evento que hacemos cada 2 años. Muchas gracias por su atención. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Francisco, que además me ayudaste a iniciar porque tuvimos problemas técnicos aquí en la Asociación Médica. Pero bueno, el doctor Espinosa ya se presentó. Además, ha sido nuestro maestro, amigo, y bueno, de verdad, le agradecemos enormemente que hoy nos haya hablado acerca, primero, de la importancia del registro, y con esto invitamos a todos los centros que tienen pacientes con inmunodeficiencias primarias a registrar pacientes, y segundo, la importancia de la Fundación Mexicana de Niños y Niñas, con el que hemos nacido en este grupo mexicano de inmunodeficiencias primarias y en el cual esperamos que todos estemos participando activamente. Tienes muchas felicitaciones en el chat y nos dice Marilú que ya tienen Gama en el INER. Entonces, pues muchísimas felicidades, Marilú, que ya están allá con Gama. Ahora hay que trabajar mucho para que esa Gama sea continua, ¿no? Hay algunas instituciones como el ICEMIN en donde están teniendo problemas y bueno, hay que trabajar para que sea accesible a todos nuestros niños y niñas y a todos nuestros pacientes. Doctor Espinosa, muchísimas gracias y esperamos que estés con nosotros toda la mañana en el simposio. Aquí estaré. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, y acto seguido vamos a pasar con nuestra segunda ponente. Nuestra segunda ponente es la doctora Beatriz Adriana Llamas Guillén. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Tiene la especialidad de pediatría en el Hospital para el Niño Poblano. Hizo alergia e inmunología clínica pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Tiene un diplomado en investigación y está certificada sobre las inmunodeficiencias primarias para Latinoamérica. Es miembro activo del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología y Alergia, COMPEDIA, y es actualmente adscrita al Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital del Niño Morelense y está a cargo de la Clínica de Inmunodeficiencias Primarias. Las dejo a continuación con la doctora Betty Llamas. Betty, si puedes compartir tu pantalla y ella nos hablará acerca de la importancia y su experiencia en el síndrome hemofagocítico en pacientes con inmunodeficiencias primarias. Muchísimas gracias, Betty. Hola, muy buenos días. Creo que ya estoy compartiendo pantalla, nada más que no, la cámara creo que no haya. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Gracias, doctora Sarita, gracias a todos el comité organizador y gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y de realizar esta presentación. Bueno, hoy les voy a hablar sobre la linfocistosis hemofagocítica en pacientes con inmunodeficiencias primarias y la experiencia que tenemos aquí en el Hospital del Niño. Aquí solamente quiero ejemplificar, como ya lo han venido comentando y ahorita lo hizo muy bien el doctor Espinosa, de que los errores innatos de la inmunidad, al final de cuentas, probablemente solamente estemos viendo como Betty, la punta del iceberg. Sí. Creo que tienes que darle pantalla completa, de favor. Es que la tengo yo, pero a ver, ahorita. Es que sí, o sea, ya se ve tu presentación, pero no está en pantalla completa y entonces no pasan las diapositivas. Ok. Nada más ahí abajo, ya está. Ya están pasando, pero no está en completa. No sé si le puedas poner completa. Tengo presentación, exacto. Exacto. ¿Ya se ve la pantalla completa? No, Betty.
Abajo, en tu presentación, ves que tienes el modo de presentación de PowerPoint. Sí, y estoy ahí, pero Bueno, de todos modos las vemos y ya están pasando. Si tienes un... Ajá, ahí está. Ya, Betty. perfecto. Muchas gracias. Sí, comentábamos sobre los errores innatos de la inmunidad y la cantidad que llevamos ahorita vistos, pero al final creo que siempre puede ser como nada más lo que estamos observando en la punta del iceberg y que todavía hay muchas cosas que desconocemos y que bueno, esto viene siendo un universo en expansión, incluyendo incluso temas específicos como el que vamos a ver el día de hoy. Quiero comentarles que esta entidad se empezó a describir desde 1939. Sin embargo, ya empezó a asociarse 40 años después con un síndrome hemofagocítico asociado a virus y en 1983 se le da el nombre de linfohistiocytosis hemofagocítica familiar, que es como la conocemos hoy en día. A pesar de que han pasado varios años, realmente en las últimas 2 a 3 décadas es donde se ha descrito un poco más esta entidad y se conoce un poco más también la fisiopatología. La linfohistiocytosis hemofagocítica es un síndrome provocado por una respuesta inadecuada de nuestro sistema inmunológico a un desencadenante, el cual puede ser infeccioso, neoplásico, reumatológico, metabólico. Y bueno, cabe mencionar que aquí el cuadro infeccioso, pues al que más se ha asociado es al virus de Epstein-Barr. Sin embargo, puede haber otro tipo de virus que también lo puedan condicionar. Entre esos, pues está el citomegalovirus, el virus de inmunodeficiencia humana, herpes virus, entre otros. Inclusive hoy en día sabemos que también hay procesos bacterianos que lo pueden desarrollar, procesos por hongos o incluso parásitos. Y bueno, esto va a condicionar una reacción inflamatoria con una liberación exagerada de citocinas y que al final de cuentas es lo que nos va a dar, o vemos como una tormenta de citocinas con un síndrome hiperinflamatorio. Van a existir 2 formas de presentación, la hereditaria o primaria y la adquirida o secundaria. La edad de comienzo generalmente es inferior a los 2 años. Aquí se reporta que es cerca del 80% y el 65% en menores de 6 meses. Va a afectar a todos los grupos de edad y no hay predilección por sexo. Aquí se refiere que puede ser 1 a 1, niño a niña. Habitualmente cuando estamos hablando de personas adultas, que es donde menos conocemos así como su incidencia, pero pues que también se va a presentar, se puede decir que hay una mayor predilección a lo mejor por el sexo masculino. Y a diferencia también de los procesos reumatológicos, que lo conocemos como un síndrome de activación de macrófago, aquí se puede asociar más a pacientes femeninas, tal vez por la predisposición que tienen a desarrollar problemas autoinmunes. Bueno, en cuanto a los datos epidemiológicos, estos derivan principalmente de grandes cortes que se han publicado de análisis retrospectivos. Y, por ejemplo, aquí tenemos precisamente una serie retrospectiva de Suecia de 1971 a 1986, donde reportan una incidencia anual de 1.2 casos por millón de niños por año. Sin embargo, esto se considera que puede ser una cifra subestimada, y sobre todo porque en estas épocas, pues también 18, en Texas, se sugiere que hay una prevalencia de un caso en 100,000 niños, con una edad mediana al diagnóstico de 1.8 años. Y la incidencia estimada va de 1 a 225 por 300 nacidos vivos. Esto también va a variar un poco en cuanto a la región geográfica. Y, por ejemplo, en Japón refieren una incidencia de 3.42 en 1,000,000 y en Turquía, por ejemplo, es de 7.5 en 10,000, ¿no? Muy elevado, y estos casos consanguíneas. Bueno, su importancia radica en su gravedad, ya que también son cuadros poco conocidos, pueden ser muy agresivos y evolucionar en poco tiempo a una forma fulminante con falla multiorgánica. Y esto muchas veces sucede antes de que tengamos un diagnóstico, ¿no? Muchas veces el niño fallece y no supimos realmente qué fue lo que pasó con él. Por otro lado, no es fácil demostrar la existencia también de hemofagocitosis. Y algo que quería aclararles es que cuando llegan estos pequeños y se hace un aspirado y no encontramos datos de una hemofagocitosis, ya que
Y bueno, aquí sobre todo, pues comentarles que las células que van a participar en esto y que juegan un papel muy importante, pues van a ser las células NK, los linfocitos T citotóxicos y los macrófagos. Siempre que hay un estímulo y una presentación de antígenos, ¿no?, a través de células y se activan tanto las NK como los linfocitos citotóxicos, va a haber producción de interferón gamma. Y esto a su vez va a hacer que los macrófagos se activen. Y una vez que el macrófago se activa, empieza a hemofagocitar. Y a su vez, este va a liberar citocinas proinflamatorias como es la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, más interferón gamma, entre otras, que a su vez van a seguir haciendo que siga habiendo presentación de antígeno y activación de linfocitos T, generando un ciclo vicioso y esta tormenta de citocinas que conocemos. Aquí les traigo esta representación donde vamos a tener el desencadenante, como habíamos comentado, que puede ser un proceso infeccioso, oncológico, reumatológico o metabólico. Y esto nos va a llevar a situaciones donde se disminuye la citotoxicidad. Y podemos ser primarios o genéticos o secundarios o adquiridos. Y aquí quiero resaltar que los defectos o la disminución de la citotoxicidad efectiva lo vamos a ver tanto en el primario como en el secundario. Simplemente que en los defectos genéticos pues vamos a encontrar aparte que hay una alteración a nivel de las proteínas, o no existen o están pues con una disminución importante en su función. Esto genera la proliferación celular descontrolada de linfocitos, quienes presentan una expansión y liberación importante de interferón gamma. Y esto a su vez va a activar a los macrófagos, como comentábamos, dando la liberación de citocinas proinflamatorias, y esto va a generar el cuadro clínico del síndrome hemofagocítico. Y bueno, aquí solamente para comentarles que las manifestaciones que vamos a tener, cómo están dadas, ¿no?, de acuerdo a las citocinas que están elevadas. Por ejemplo, la fiebre, pues va a ser sobre todo secundaria a la elevación de interleucina 1, interleucina 6, la pancitopenia, que la podemos ver por la misma elevación del factor de necrosis tumoral alfa, y también por la hemofagocitosis. La hipertrigliceridemia tiene que ver porque también el factor de necrosis tumoral alfa inhibe la lipoproteína lipasa, y con esto pues no se degradan, ¿no?, los triglicéridos. La hiperferritinemia la vamos a tener ya que el macrófago, al estar comiendo células eritroides, pues va a estar liberando ferritina, y esto tiene que ver con el interferón gamma, que es el que está estimulando a los macrófagos. La hipofibrinogenemia tiene que ver con el factor, con el activador de plasminogen, que también es secretado por los macrófagos activos y está causando la hiperfibrinolisis. Los niveles altos de CD25 los vamos a obtener a través de los linfocitos activados precisamente, y la hepatosplenomegalia o la infiltración a otros órganos pues va a ser precisamente por la infiltración de estos linfocitos y macrófagos activados. Y bueno, aquí solamente quiero comentarles, es una representación esquemática donde tenemos nuestra célula blanco, tenemos nuestra célula NK o nuestro linfocito citotóxico, y que cuando esta está infectada o a lo mejor hay un proceso oncológico o ya está muy viejita, pues necesitamos mecanismos donde esta célula pueda ser destruida. Y para esto se echan a andar mecanismos, hablando específicamente de las NK y de las células citotóxicas, donde van a tener precisamente perforina y granzimas en estos gránulos. Todo esto es como un proceso complejo donde varias proteínas van a participar y juegan un papel muy importante precisamente en esta parte de la citotoxicidad. Las perforinas son necesarias que lleguen aquí a la sinapsis inmunológica para la formación de poros, y que a través de estos poros puedan pasar las granzimas para poder generar la apoptosis de las células. Cuando hay un defecto en estas proteínas, que aquí las tenemos enlistadas, pero que aquí las podemos ver ilustradas cómo van participando precisamente desde la maduración del gránulo, el acoplamiento, la fusión, ¿no? El acoplamiento y la fusión. Entonces podemos ver que esto nos va a dar un defecto, una citotoxicidad defectuosa, y obviamente pues ya estamos hablando de ahí un defecto genético.
Y aquí les traigo precisamente esta ilustración sobre la clasificación del síndrome de linfohistiocytosis hemofagocítica familiar, la cual se va a dividir con pacientes que tienen sin hipopigmentación o los que tenemos con hipopigmentación, aparte de tener otros desórdenes linfoproliferativos ligados al X. Dentro de los primeros, que es la HLH familiar sin hipopigmentación, pues van a ser 5 grupos, donde el primero que conocemos, que es el FHL1, todavía no hay un gen conocido, pero sí sabemos que está su alteración a nivel del cromosoma 9. El tipo 2 es a nivel, o el gen que se afecta, pues es el que va a dar codifica a la perforina. Y representa de un 20 a 40% de los síndromes hemofagocíticos. El tipo 3 se refiere que puede ir de un 20 a 25% y en conjunto pues hasta un 70% de los síndromes hemofagocíticos van a ser de estas clases. El tipo 4 solamente se reporta en la literatura un 5% y el tipo 5 de un 5 a 20%. Dentro de las linfohistiocytosis hemofagocítica con hipopigmentación, pues vamos a encontrar el síndrome Griscelli, que es RAP27A, donde se afecta la proteína. El Hermansky-Pulak tipo 2. Todos estos tienen que ver, pues, sobre todo con el tráfico de las vesículas, ¿verdad? En cuanto a lo que son síndromes linfoproliferativos ligados al X, pues los más reconocidos son la afección a nivel de la piel tipo 1, tipo 2, con afección de las proteínas SAP y SIAP, entre otros. Y bueno, algo que creo que es muy importante, pues van a ser las guías de diagnóstico para esta entidad. Y uno, pues va a ser que tengamos un diagnóstico molecular. Contemos con 5 de 8. Dentro de estos, pues va a estar la fiebre persistente, la esplenomegalia, aunque ahorita pues ya se empieza a hacer mención de que pueden existir organomegalias por esa infiltración, ¿no? Como podemos tener linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, la hepatomegalia más bien, y pues la esplenomegalia que ya está incluida dentro de los criterios. También vamos a tener citopenias que van a afectar 2 o 3 líneas de sangre periférica, donde vamos a encontrar una hemoglobina de menos de 9 miligramos por decilitro, y lo que sí es importante recordar es que como también esto lo podemos ver en pacientes en etapa de neonatal, y tenemos que considerar que en ellos la hemoglobina debe estar por menos de 10 miligramos. Las plaquetas, uno de los criterios es que deben de estar por debajo de 100,000 y los neutrófilos por 1000. Otro de los criterios es que podamos tener tanto hipertrigliceridemia o hipofibrinogenemia. Los triglicéridos en ayuno deben de estar por arriba de 150. A veces también me llegó a pasar que había veces que decíamos que dentro de los criterios los dividíamos, ¿no? Como hipertrigliceridemia y aparte la hipofibrinogenemia. Pero no, aquí es un solo criterio, ya sea que tengas uno, otro o ambos. La hemofagocitosis en médula, pues debe de estar presente en médula, ganglios o vaso, que también desde un principio comentábamos que no siempre la vamos a encontrar. El no tener evidencia de malignidad y niveles bajos, ausencia de actividad ahorita más adelante en la presentación les voy a ir comentando sobre este tema, pero yo creo que es importante que a todos los niños, mientras tengamos en consideración que pueda tratarse de un síndrome hemofagocítico, tratemos de hacer precisamente estos estudios. La ferritina, que debe de estar por arriba de 500 microgramos por litro, y el CD25 soluble, que va a estar por arriba de 2.400. A veces podemos tener consideraciones, porque incluso aquí en el hospital nosotros hemos encontrado pacientes con más de 70,000, más de 100,000 de ferritina, por ejemplo, ¿no? Y pues ahí ya no nos cabe duda de lo que está sucediendo con estos pacientes. En cuanto a los diagnósticos, dentro de las mismas guías nos dan comentarios y nos dicen que si la hemofagocitosis no se encuentra en el momento de la presentación, se debe buscar posteriormente. Y si la médula igual no es concluyente, se puede buscar en otros órganos. Recomiendan también que se puedan hacer múltiples aspirados de médula
que puede ser de ayuda para confirmar el diagnóstico, pero recordemos que esto a veces también es invasivo para los pacientes, ¿no? Y que aparte, si tenemos los demás criterios, pues no es necesario a veces tenerla en un principio. Digo, si la encontramos, pues qué padre, ¿no? Ya lo tenemos. Los siguientes hallazgos también pueden ser evidencia de soporte para el diagnóstico. Dentro de estos tenemos la pleurocitosis en líquido cefalorraquídeo y o proteinorraquia. Esto es algo muy importante porque algunas de las entidades, sobre todo, por ejemplo, el tipo 3, puede cursar también con alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, también tenemos que poner atención en esto, ya que se reporta que hasta un 75% de los pacientes pueden cursar con problemas a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a otros órganos, por ejemplo, un paciente que también esté con la hepatitis crónica persistente, pues se puede sugerir una biopsia de hígado. Entre otros laboratorios clínicos que podemos tener, algo que nosotros hemos visto mucho aquí, pues es precisamente esas hepatitis reactivas que hacen los pacientes, elevación muy importante de las transaminasas. Y bueno, ahorita sobre todo quiero comentarles básicamente unos casos clínicos que les traje. Y aquí tenemos a una bebé de sexo femenino, 3 meses de edad, 20 días, a su ingreso. La mamá de 22 años, originarios de Guerrero. Aquí hago paréntesis porque para mí Guerrero como que es un foco rojo, ¿no? Y debemos de considerarlo prácticamente dentro de las señales de alarma. Bueno, la mamá padece asma bronquial, el padre tiene 21 años de edad, también es residente de Guerrero, aparentemente sano. El hermano de 1 año, 1 mes, aparentemente sano, con un abuelo paterno con cardiopatía no especificada, no antecedentes de muertes tempranas en la familia, se niega endogamia y consanguinidad. Refieren a evitar casa propia, hacinamiento positivo, seno materno a libre demanda. Aquí lo único importante pues es que referían que no habían aplicado vacunas y el neurodesarrollo para la edad de la bebé adecuado. Podemos ver aquí que es un embarazo de la gesta 2, un embarazo confirmado a los 3 meses, solamente presenta una infección de vías urinarias al 7º mes y realmente pues todo lo demás estuvo sin problemas. Nació de término, con peso de 2 kilos 250, se egresó binomio sin complicaciones y su enfermorexis a las 4 semanas. No hay hospitalizaciones previas, no quirúrgicos, no transfusionales, no exantemáticas, ni alérgicas, ni traumáticas. Y aparte pues era una bebé chiquita. Bueno, aquí su padecimiento actual refieren que lo inicia una semana previa a todo ese padecimiento como tal, con un cuadro gripal, donde nada más refieren que le dieron paracetamol y hubo mejoría. Pero a la semana inicia con evacuación, se agregan evacuaciones disminuidas de consistencia, sin moco, sin sangre, y por lo que acuden con facultativo quien dio manejo con trimetoprim y amikacina. Sin embargo, 2-3 días, esto sin mejoría, por lo que es revalorada nuevamente por el facultativo e inicia manejo con fosfosil. Pero la paciente persiste con síntomas, palidez y eritema generalizado durante 3 días más, por lo que acuden a esta unidad para su valoración 1 semana después de haber iniciado toda su sintomatología. Al llegar se reporta con eritema en tronco, abdomen blando, una esplenomegalia de 6 centímetros que alcanzaba a cresta ilíaca. Y bueno, se toman sus laboratorios y podemos observar anemia importante de 6.9 con plaquetopenia de 13.000 y la presencia ya de neutropenia. Muchas veces quiero puntualizar esto porque como están con los cuadros infecciosos, pues podemos ir relacionando incluso a un proceso séptico. Si nosotros nos quedamos aquí, pues podríamos decir al igual que esta paciente viene totalmente con datos de sepsis, ¿no? Un choque séptico o otro tipo de entidades y que es muy importante seguir indagando y tomar restos de laboratorios. Aquí los triglicéridos podemos ver que tiene ya 884, hay elevación de enzimas hepáticas. Aquí la ferritina no estaba tan elevada, pero obviamente pues ya nuestra paciente con muchos de los criterios, por lo que se solicitó la valoración por el servicio de hematología, por cuadro clínico y laboratorios de sospecha. El síndrome hemofagocítico se refiere secundario, porque incluso aquí les quise remarcar. Pero realmente cuando estamos ante este tipo de padecimientos es muy difícil discernir entre si es primario o es secundario. Entonces, por eso es muy importante tratar de hacer estudios de funcionalidad.
Aquí se realizó su aspirado de médula ósea y se mandaron algunos otros estudios complementarios y pues aquí podemos ver que en el aspirado ya se mostraba de un 3 a 5% de células semifagocitando. Entonces, con toda la clínica y los laboratorios, pues realmente podemos decir que nuestra paciente sí tenía una linfosina. Aquí solamente para ver que no había proceso maligno y que también la citometría de flujo, de hecho, pues está bastante activa. Entonces, esta chiquita se da el diagnóstico, se inicia tratamiento con el protocolo HLH 2004, que es el indicado. Sin embargo, en la 6ª semana de tratamiento presenta una recaída, presenta crisis convulsivas, se refiere a choque séptico, por lo que ingresa a la terapia pediátrica y pues ella fallece. Entonces, algo bien importante aquí, estos niños, la verdad es que los cuadros pueden ser totalmente catastróficos, y que también nos ha tocado ver fallecer muchos niños y es algo muy triste, ¿no? Que de pronto no podamos llegar en forma y en tiempo y pues a veces ni siquiera con diagnóstico. Hoy en día nosotros pues hemos avanzado mucho con el diagnóstico, nos falta más, nos falta seguir haciendo difusión y pues esta es la situación de estar aquí. Ahora, el caso 2, madre de 29 años, también son originarios de Guerreros, padre de 28 años con alcoholismo positivo y aquí un antecedente súper importante. Tiene una hermana afinada por síndrome linfocítico a los 7 meses, un hermano de 8 años aparentemente sano. Dentro de los antecedentes que realmente no cursan con tantas alteraciones, no tenemos problemas ahí. Aquí solamente nace de 37 semanas, cesárea por oligohidramnios y se egresan aparentemente sin mayores problemas igual. Pero aquí, ojo, esta bebé inicia su padecimiento al mes de vida, al mes 19 días de vida. Empieza con fiebres de 38, 39 grados persistente, igual evacuaciones disminuidas de consistencia sin moco, sin sangre, por lo que acudió a valoración a hospital de zona. Ahí la revisaron y le comentaron paracetamol y sin mejoría. Los papás acuden con un médico facultativo, quien la revisa, inicia manejo con amoxicilina y paracetamol, e igual no observan mejorías. A los 3 días de haber estado dándole tratamiento, acuden aquí al hospital del niño con persistencia de síntomas. Le toman una biometría donde observan una hemoglobina de 9.3, plaquetas de 90.000, neutófilos de 1.244 y le refieren que se trata de un cuadro de gastroenteritis, por lo que la manejan de alta a su domicilio para. Les traigo este ejemplo porque incluso aquí en el hospital nos llega a pasar, ¿no? Que muchas veces tal vez estamos obviando, digamos que esa hemoglobina fue tal vez por fisiológica, ¿no? Por ejemplo, y las plaquetas, ¿no? Pues ahí les va. Acude con otro facultativo y quien inicia manejo con trimetril con paracetamol no mejora y van con otro médico. ¿Quién les refiere que se trataba probablemente de un cuadro de dengue? Y bueno, todavía tuvieron mis valoraciones más, pero para no hacerme las largas, el día 12, posterior a inicio de sintomatología, acudir aquí a urgencias para su valoración y sin gracia para abordar. Aquí déjenme remarcar que cuenta el antecedente de que hay una hermana afinada por síndrome linfocítico. Aquí, digo, no sabemos si a veces al principio nos falta interrogar más a los médicos, a lo mejor también los papás cuando tuvieron ese antecedente estaban en negación. Bueno, se pueden conjuntar muchas cosas, pero yo creo que son puntos que tenemos que ir afinando y que nosotros dirigidamente tenemos que hacer este tipo de interrogación. Esta bebé ya de exploración física estaba muy inquieta, con llanto activo y irritable, con palidez de mucosas y segmentos, y ya se trataba de megalia. Y nuevamente pues traemos aquí sus laboratorios, ya con una hemoglobina de 6.8, las plaquetas de 5%, podemos ver elevación de enzimas hepáticas, triglicéridos altos, ferritina elevada, inmunoglobulinas pues dentro de parámetros normales donde no vamos a tener tanta reacción. El aspirado de médula ósea pues observa 1 o 2% de macrófagos y no fagocitante, realmente no es un porcentaje comunitario, pero pues ya lo estamos observando. Y su mamá que tiene un deseo de una nada como fagocítica y por parte pues su historia clínica, sus datos clínicos y sus laboratorios están orientados al síndrome fagocítico, pues ya debemos de considerarlo.
del Estado de Morelos, el doctor Mario Cruz, quien nos está apoyando en el servicio de funcionalidad de dispositivos, nos ha ayudado mucho a realizar estos diagnósticos, incluso también a realizar la investigación clínica de todos estos pacientes. Entonces, es muy importante, solamente quiero recalcar que esta sintomatología de forma de los dispositivos podemos diferenciar precisamente las diagnósticas en MECA y posteriormente pues ya se van a hacer los estudios de psicofuncionalidad. Aquí por lo que estamos teniendo en nuestra paciente en nuestra base, la cual se estimulan estos células y podemos hacer control de niña pues en una buena respuesta del estímulo y nuestra paciente nunca nos parece que puede exactamente el mismo estado basal. Entonces, con esta estamos ya pudiendo realizar estudios de funcionalidad. Aquí el experto doctor Mario Cruz y yo siempre me da un modelo de la investigación de la que yo he dado con los pacientes. Bueno, esa paciente ya al que señalamos una de esa toxicidad, lo que hicimos con el doctor también nos están apoyando en la clínica por los días, también no poder recursos, pero de poder hacer ese tipo de estudios y no se les recomienda a los pacientes, se puede detectar ya que tenía variantes de heterocigota patógenas, ya están dando problema, e incluso aquí podemos ver la relación del gen en el B3 de TCCD, que le podemos dar a la diagnóstico sin síndrome de hemofagocitosis y citosis hemofagocita familiar y arcoides. La especializados con el protocolo HLH-24 y pues aparte pues se haciendo el calidad a las planes de ciencias hematopoyéticas. Entonces ahí yo creo que eso es un punto muy importante también de lo que tenemos que hacer. Ya que si es un hemofagocítico, se daría la causa para condicionar el hemofagocítico. Y darle a la participación que va a estar bien, vamos a analizarlos en vigilancia y no tener problema. Pero si es paciente realmente está teniendo un defecto genético, estos pacientes y su tratamiento y es proactivo de las plantas. Entonces, nada más para concluir, yo quiero comentarles que la histocitosis hemofagocítica es una enfermedad de elevada calidad, recuerdo cuando se da de la diálica, es algo de sensible, nos toca estar ahí, a veces la detectamos, ya que sus síntomas de laboratorio son tan característicos, pero no específicos que podemos emplear en otro tipo de realidades. En pacientes con fiebre prolongada, apáticos con la galáxisis o desmensación, siempre les voy a pedir por favor que consideren esta edad, porque debemos de recordar que su conciencia médica y los diagnósticos debemos poder identificar, ya que es identifica mucho el paciente. Y si no tratan correcto, pues esto muy bien, pues puede faltar. Los criterios diagnósticos ya datos internacionales y la práctica del factor de cercanía son claves para identificar el perfil de inflamación. Y bueno, también comenzar a tratar todo estos dispositivos evaluados, pues aún sigue siendo específico. Y hoy en día ya las asignaciones industriales las podemos escuchar cada vez más precisamente pudiendo decir esta funcionalidad, ya se puede medir perspectiva, puede usar la sociedad. Esto puede permitir también dirigir siempre como primaria del salario y indica hacer pues hacer la secuenciación general de estos pacientes. Y bueno, pues tratar de echarle ganas a los cuadros que les digo que no puede fallecer algunos es difícil, a veces incluso intentar tratarlos, pero ya más adelante podemos estar platicando y pues darles estos pequeñitos de los que logran trasplantar y ya se han vida totalmente normal con sus papás. Y estos son chiquitos, pero varias también no son las que tienen de vigilancia. Aquí les traigo los datos del doctor Mario Cruz, que se presenta en la facultad de medicina, el teléfono celular, en caso de que tener esa de datos de sospecha de paciente con este tipo de edades, por favor no olviden contactarlo o igual pueden contactarlo o igual si no se va a ver de calidad y de necesitación de estar técnico de todo el equipo. Y pues no me queda más darles las gracias por escuchar.
Espero que haya sido pues, interesante para ustedes esta plática y ya. Muchas gracias. Y como pueden ver, pues estos pacientes con síndrome de deficiencias llegan a toda la República Mexicana. Betty es una doctora muy importante del grupo de la red de inmunodeficiencias primarias en México, y a día de hoy no hemos reunido a todos los médicos. Sí quisimos en conjunto realizar esta sesión con todos, con algunos de los médicos que trabajan todos los días desde trinchera a estos pacientes. Tenemos unas preguntas, pero no sé si las puedas contestar de favor en el chat de Titi para continuar con el programa. Y esa la programa, no sé si me puedas pasar de anterior para poder poner al doctor Alberto Contreras. Entonces, muchísimas gracias, Betty, y estamos en contacto contigo a través de chat para contestar las respuestas, y tienes también muchas felicitaciones. A continuación, tenemos al doctor Francisco Alberto Contreras Verduzco. El doctor Francisco Alberto Contreras Verduzco es médico, tiene una especialidad en inmunología en el Instituto Nacional de Pediatría. Es responsable de la clínica de temas del Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente es secretario de la Asociación Latinoamericana del EMA. Es vicepresidente de la Asociación Médica del Instituto Nacional de Pediatría, miembro activo del Colegio Mexicano para Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia. Alberto, si puedes partir tu presentación, por favor. Si la ponemos en pantalla play. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya lo comentaba la doctora Sara Espinosa. Yo soy el doctor Alberto Contreras, y vamos a realizar una charla que la vamos a hacer de manera breve. Se llama Responsables del Hereditario. Ustedes saben, aunque el hereditario pues también es una de las errores natos de la inmunidad, en este caso el sistema de complemento, donde la escasez de un inhibidor causa ausente, y entonces no vamos a tener esa relación del tema de la inflamación. Vamos a ver brevemente estos son los objetivos, la clasificación prevalencia y de dimisión, luego los mecanismos patológicos, características de los ataques, y vamos a conocer los diferentes tipos de tratamiento y algunas funciones. Bueno, ya muchas veces les hemos comentado que la IBM es una poco frecuente de castración autosómica, transmisión autosómica dominante resulta va a dar un 50% de probabilidad de que los pacientes puedan heredar esta mutación. Según yo, sí. A ver, un segundito. No estaba avanzando. Ok. Entonces, Ya. Estaba avanzando.
Sí, ya. Ahí estábamos. Yo creo que Ok, perfecto. Bueno, decía entonces que cuando mencionamos a dominante y el llevar a 50% de probabilidades hay de que el padre esté afectado, el 50% de su descendencia pueda tener esta enfermedad, ¿no? Y la clasificación del hereditario tenemos que conocerla por aquel hereditario que a ver que tenemos problemas de mensaje. Chicas, ya levantaron la mano. Como que se está tardando. Bueno, vamos a seguir acá y es la clasificación del hereditario por condiciones de menor. Recuerden que tenemos tipo 1 y tipo 2, tipo 1 es la más frecuente y tipo 2 es menos frecuente, pero en general con condiciones de menor es la más frecuente. Tenemos también al hereditario con un inhibidor normal en el cual existe patogénicas ya identificadas que se están evaluando en los pacientes, pero pues obviamente son las menos frecuentes, lo más frecuente es el hereditario con condiciones de inhibidor. Como que fue retrasado, hay una delay. Bien, la prevalencia de la edema se indica en 1 a 10 a 1 en 50,000 pacientes a nivel global, pero es probable que sea un diagnóstico en los pacientes. Muy bien. Entonces, los recurrentes episodios de edema espontáneo también son los restantes después de la mano. Ustedes pueden ver aquí en este ejemplo tenemos una paciente que va evolucionando el edema y cada vez a deformar totalmente su cara y posteriormente vendrá la recuperación completa. Aquí vemos la reacción de la grasa. Aquí en un vaso normal, en donde las células endoteliales tienen los receptores de bradicilina y la bradicilina circular, la venacilla y el desierto, como un margen de edema se expresa mucho más los receptores de bradicilina y posteriormente se unirán a esto, lo que va a permitir una separación de las membranas celulares que van a estar abiertas y posteriormente la separación del plasma y lo que va a darnos como consecuencia el edema. Muchísimas gracias que vamos a dedicar los próximos 30 minutos a comprender la fisiología del edema.
pero no se crean, es una bromita, vamos a ver nada más muy brevemente los bancos terapéuticos. A ver, denme un minutito, menos unos segundos para ver si podemos sincronizar la presentación. Listo. Bien. Ok. Bueno, entonces vamos a seguir a ver si ya está mucho más sincrónico el asunto. Recuerden esto de la tecnología. Bueno, teníamos la clasificación y les decíamos que no nos vamos a tardar tanto. Los blancos terapéuticos, recuerden ustedes que están dedicados hacia todo lo que participa dentro del problema, es decir, sea un inhibidor de la estrés, sea un inhibidor que ven ustedes como está subrayado en rojo, a todo lo que implica, ¿no? Evitar que se haga o que se une el componente C1 y posteriormente también inhibe la vía de contacto, de activación de contacto, la vía de fibrinolítica, etcétera, todo para evitar que la bradicilina se una también al receptor 2 de bradicilina. Obviamente, entonces hay medicamentos que van en contra de la bradicilina, hay medicamentos que van en contra de los receptores 2 de bradicilina y hay medicamentos que van en contra de la caricatina. Y todos esos nos ayudan para evitar la presentación del edema hereditario. Bien, quisiera mostrarles el periodo durante la vida de un paciente en el cual una paciente, vean ustedes cómo puede iniciar. Pensemos que esta paciente apenas inició su diagnóstico, o mejor dicho, sus síntomas, presentando edemas, y los edemas son dolorosos en mano o en pies, que no la dejaban hacer alguna actividad. Bueno, pues así es como nosotros debemos iniciar la sospecha del edema hereditario, como la presentación de los edemas. Esto es, vean ustedes esta paciente como tiene edema en el párpado superior, edema en el cara y en el labio y incluso en la barbilla. También se puede presentar en manos, en genitales, etc. Entonces, una vez que se presentan los edemas, los pacientes pues empiezan con alteraciones, obviamente, incluso de presión, o una serie de que no sabemos qué es, pero muchas veces se está confundiendo con síntomas más alérgicos, ¿no? Entonces, mientras que los ataques ocurren sin explicación alguna, algunos ataques sí tienen algún desencadenante relacionado. Y esto es ansiedad, estrés, trabajo mental, algunos medicamentos, incluso factores físicos o ambientales. En el caso de angioedema con un inhibidor normal, la menstruación o el índice de anticonceptivos puede ser el principal disparador para los ataques de edema. Entonces, los pacientes ya están haciendo una correlación del inicio de los síntomas. Esta misma paciente empezó con ataques de edema, a lo mejor que le causaban un poco de anorexia, pero no eran tan severos. De repente presenta un edema laringio, y ese edema laringio
es de los más graves, porque al momento de presentarse el edema de la nariz puede progresar hasta obstruirse totalmente la vía respiratoria. Se dice que al menos el 50% de los pacientes con angioedema usaron con al menos un episodio de edema laríngeo, y esto va a iniciar con disfagia, cambios de la voz, disfonía, disnea, y algo bien importante, sobre todo en los niños, vean cómo la caída es mucho más pequeña y más fácilmente puede obstruirse, pero al llegar a urgencias se puede confundir con alguna ataque de asma, alguna anafilaxia y demás. Recuerden que aquí el problema es anatómico, es obstrucción, entonces no hay alteraciones en la transición respiratoria, ¿no? En el intercambio ventilatorio, entonces la saturación de oxígeno va a estar normal, pero probablemente la frecuencia cardíaca está elevada por la sensación de asfixia. Bien. Entonces, esta paciente ya tuvo primera ataque laríngeo, ¿no? Edema laríngeo, que fue grave, la gravedad está muy alta, pero después ya estuvo tranquila y ahora tuvo un ataque abdominal. Y los ataques abdominales pueden durar incluso mucho más en cuanto a la presentación, pueden durar más de 3 días y el dolor puede ser muy, muy intenso. Esto va a depender de dónde se esté presentando el ataque, si es a nivel superior o inferior del tracto gastrointestinal. Y recuerden que se puede conducir a diagnósticos erróneos, tanto dolor de estómago, puede pensar que es una alergia a alimentos, que es una infección gastrointestinal o que es de la misma, en las jovencitas de la misma menstruación. Y este dolor de estómago o este dolor abdominal grave puede llevar al paciente a cirugías innecesarias. Esto es nada más para ejemplificarles como un ataque abdominal puede cerrar casi totalmente el tracto gastrointestinal, este nivel vial, y el dolor puede ir incrementándose hasta ser 10 de 10 si no damos un tratamiento adecuado. Puede durar hasta más de 5 días. Entonces les decía, en las personas sin tratamiento adecuado puede dar, o sin tener un diagnóstico puede dar, llevar a cirugías innecesarias pensando en que es un apéndice, un ovario, obstrucción ovárica, etc. Pero aquí como paciente que ya diagnóstico de angioedema tiene un ataque, en este paciente pues se le tuvo que hacer tiene un estoma ahí por alguna otra circunstancia, pero como al tener un ataque se presenta el edema tan grave, le dan tratamiento y después se pone a la normalidad. Esto nada más para ejemplificarles cómo los ataques a nivel abdominal pueden pasar desapercibidos y llevar a cirugías innecesarias. Bueno, ¿esto por qué se los estoy mencionando? Porque es bien importante que en el periodo de la vida de los pacientes con angioedema hereditario, pues estos van a entrar en depresión, ansiedad, estrés, y no nada más afecta al paciente, sino también al cuidador y a toda la familia. Entonces es bien importante evaluar, ya eso los dicen las guías internacionales, evaluar la calidad de vida del paciente para identificar qué tipo de tratamiento adecuado debe llevar. Recuerden que los pacientes mencionan que sus principales ataques o síntomas, el inicio de los síntomas son sobre todo a nivel periférico, ya sea manos, pies, puede haber a nivel de cara, a nivel facial y abdominal, son como que los más frecuentes, pero también pues obviamente laringe, genitales y en otras partes del cuerpo. Es bien importante identificarlos. Decíamos los más frecuentes, facial, abdominal, urogenital y extremidades, menos frecuente laringe, pero los pacientes, la mortalidad en pacientes con angioedema hereditario está más del 30% en aquellos que no se tiene un diagnóstico y menos del 3% en aquellos pacientes que ya se tenía un diagnóstico, pero a pesar del diagnóstico puede llevarlos a la muerte si no se tiene un tratamiento adecuado. Entonces, las características del angioedema son edema espontáneo, no hay picaduras, no hay prurito, no hay urticaria. Hay síntomas como los que presenta doña Lucha, que dice, ay, me está dando, ahora sí me va a dar el Tramafá, y esto se llama síntomas prodrómicos. Los síntomas prodrómicos los pacientes lo refieren como cansancio, como malestar general, como irritabilidad, y algo muy común se llama eritema marginado, que ustedes lo ven en la mejilla de esta paciente o en esta niña a nivel abdominal y en sus piernitas, que fue su primer síntoma previo a un ataque abdominal.
Ahora, el tiempo y la duración, el desarrollo, recuerden que el del edema en angioedema hereditario es lento y va a tener una resolución espontánea sin tratamiento después de 2 a 3 días. Recuerden, el edema histaminérgico se presenta muy rápido y así como se presenta se puede resolver incluso con un tratamiento. El edema o angioedema relacionado con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, aquellos pacientes que tienen la necesidad de utilizar este tipo de medicamentos, se puede presentar también de inicio lento, pero se va a resolver posteriormente a unos 2 días incluso. Y el edema por angioedema hereditario, el inicio también es lento, pero la resolución es mucho más tardada, ¿no? Decíamos que más de 3 días incluso. Las diferencias o lo que comparte que tenemos que nosotros identificar cuando es histaminérgico o bradicinérgico es que ambos sí pueden dar presencia de edema de labios y de lengua, pero en el histaminérgico sí hay urticaria, sí hay prurito a diferencia del bradicinérgico. Puede haber edema laringio, que esto sí nos puede poner los pelos de punta o miedo y demás, y que podamos confundirlos, pero siempre hay que ver si ha tenido antecedentes de edema facial, de dolor abdominal, que es, aunque es raro, también se puede presentar en histaminérgico, pero se asocia pues a la ingesta de alimentos ya conocidos. Aquí en el histaminérgico, recuerden, es de rápida presentación y sí responde a adrenalina. En el bradicinérgico ya decíamos el edema abdominal que se puede presentar y sobre todo hay edemas periféricos y genitourinario. Y en el histaminérgico, bueno, les decía que sí puede haber sibilancias y puede haber choque y hipotensión, aunque también en el bradicinérgico, cuando hay un edema abdominal, el intercambio de líquidos puede ser tan severo que nos lleve a una hipotensión en los pacientes y ellos lo manifiestan incluso como sed. Entonces, el diagnóstico es el reto principal. Buscar historia clínica compatible en estos pacientes, ya decíamos, edemas de piel, dolores abdominales, cirugías blancas, que no responde a los tratamientos antialérgicos y la duración. Historia de antecedentes familiares compatibles, aunque hay hasta un 25% de pacientes que pueden tener variantes patogénicas de novo. Los laboratorios generalmente son normales y, ya decíamos, no responde al tratamiento convencional. Ahora, el diagnóstico también lo podemos ir haciendo haciendo un tamizaje general al pedir un C4. Si ustedes ven aquí la barra de C4, siempre va a estar bajo el C4 porque se está consumiendo, porque no hay una regulación por parte de la C1 esterasa, el inhibidor de C1 esterasa, y entonces el C4 a través de esta vía se va a estar consumiendo. Ya si tenemos muy bajo el C4, muy bajo, entonces podemos nosotros solicitar tanto C1 inhibidor, antigénico y funcional para identificar del tipo de angioedema hereditario que se pueda tratar. Hay tratamientos a demanda, profilaxis a corto plazo y a largo plazo. La demanda es el que todos los pacientes deben de tener al menos 2 dosis para el tratamiento y es reducir la duración del ataque y obviamente la gravedad del mismo. Tenemos afortunadamente en México C1 inhibidor derivado del plasma humano, tenemos antagonistas sintéticos específicos para receptores B2 de bradicinina. Desgraciadamente, inhibidor de kallikreina plasmática sale del mercado de México, pero pues también lo teníamos aquí. Y les decía, a veces la gente se defiende con lo que tiene, o también los médicos, ¿no? La medicina aquí está basada en existencia más que en evidencia y pues con lo que tengamos a la mano. Y aunque sí está avalado el plasma fresco congelado, la verdad es que pues no tenemos más riesgos que debemos evaluar en el paciente para poderlo pasar si no tenemos algún otro medicamento aprobado como de primera línea. Y recuerden, ¿por qué nos importa a nosotros como pediatras? Porque la edad de inicio es alrededor de los 5 a 11 años, con una media de 11 años también en los pacientes que se evaluaron en grandes grupos, como 581 pacientes aquí en Estados Unidos, y cómo fue la edad media en 11 años. Y recuerden que entre más temprana el inicio de síntomas, pues mucho más grave los ataques va a ser conforme va creciendo el paciente. Entonces, por eso nos importa mucho a nosotros como pediatras identificar. Ahora, todos los pacientes, nosotros debemos de darles un plan de acción. Esto está indicado en todas las guías ya, un plan de acción para que sepan qué hacer
donde estén, si están viajando, si están en la escuela, etcétera, que sepan qué es lo que debemos de administrar de medicamentos, los signos y síntomas que puedan estar presentando estos pacientes. Siempre debe estar un plan de acción y esto nos queda como tarea o reto para nuestros pacientes. Finalmente, recuerden que esta es una enfermedad crónica y dinámica, entonces siempre va a variar en todos los pacientes. Aquí sí está muy explícita esa máxima de que nosotros debemos de tratar pacientes, no enfermedades, y aquí es algo importantísimo porque cada paciente va a actuar de manera diferente, siempre va a variar su frecuencia, su severidad de los ataques durante toda la vida del paciente. Y recuerden que el edema de laringe puede ser el primero y a veces el único, ¿no? Entonces tenemos que identificar los ataques familiares, los antecedentes familiares, perdón, es muy importante tenerlos en cuenta. Y recuerden que pues es muy fácil identificar los edemas visibles, pero tenemos que relacionarlos con los ataques gastrointestinales o de vía aérea. Debemos de tener tratamiento a demanda, afortunadamente ya está disponible en México, y siempre que lo sospechemos, soliciten un C4, puede ser como la forma más fácil para identificarlo. Esta enfermedad nos gusta llamar a nosotros ahora como un lobo vestido con piel de oveja, porque parece que es algo simple, un edema, pero un edema que puede llevar a cirugías o a la muerte a un paciente. Afortunadamente tenemos iniciativas de guías internacionales, canadienses, el Advisory Board de Estados Unidos, la guía ya por la Organización Mundial de Alergia y la Academia Europea, en donde nos dicen que todas las pautas a seguir, y nos hace falta pues tener marcadores más precisos, ¿no? Para predecir la respuesta a los medicamentos. Por eso las guías nos dicen que la elección del tratamiento a demanda o ya sea incluso por profilaxis a largo plazo, debemos de ver la edad, el mecanismo de acción, la vía de administración y sobre todo que el paciente participe en la decisión final de la elección de este tratamiento y evaluar la carga de la enfermedad para identificar qué tipo de tratamiento vamos a dar. Y bueno, ya saben, si ustedes tienen algún paciente que pudiera sospechar o que pueda tener angioedema hereditario, si ustedes tienen alguna duda, con toda confianza, por favor, pues me hablan. Y espero que haya sido de utilidad esta breve presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto Pedreras, por su excelente presentación. Que no se nos olvide que este defecto en el angioedema hereditario muchas veces es por una inmunodeficiencia primaria. Y bueno, a continuación estaremos con la siguiente ponencia, que está a cargo del doctor Juan Carlos Bustamante Ogando. El doctor Juan Carlos Bustamante Ogando es graduado de la Facultad Médica de Medicina de la Universidad de Anáhuac. Tiene la especialidad en pediatría en el Instituto Nacional de Pediatría. Además, hizo inmunología y alergia en el mismo instituto y la alta especialidad en inmunodeficiencias primarias. Posteriormente, hizo una maestría en terapia celular y terapia génica y actualmente es investigador del Laboratorio de Inmunodeficiencias Primarias y adscrito al Servicio de Inmunología. Es miembro activo de Wikipedia y de la CID, y él nos hablará ahora de la importancia del tamiz neonatal. Entonces se quedan con el doctor Juan Carlos Bustamante.
ya iniciamos. Está aquí el doctor Bustamante, solamente estamos prendiendo pantalla. Hola, buenos días. Estamos con un pequeño problema técnico. Espero que ahora se pueda prender la cámara pronto. Pero bueno, es un gusto para mí estar hoy en este simposio conmemorando la Semana Mundial de las Inmunodeficiencias de este año, y agradezco mucho la invitación a la doctora Sara Espinosa para participar. Voy a hablar sobre este tema, que es la importancia del tamiz neonatal en el diagnóstico oportuno de los errores innatos de la inmunidad. Sí. Entonces, hablaré de un poco una pequeña introducción, generalidades sobre el tamizaje neonatal, particularmente el tamizaje neonatal en errores innatos de la inmunidad y específicamente en la inmunodeficiencia combinada grave, que es, digamos, el espectro, uno de los espectros más graves de estas enfermedades, y cuál es el panorama en México y algunas consideraciones a futuro con el tamizaje. A manera de introducción, se va a repetir bastante durante todo el simposio, entonces solo recordar que estos errores innatos de la inmunidad son un grupo heterogéneo de enfermedades genéticas que se caracterizan por que alguna o varias partes del sistema inmunológico no funcionan. Hoy en día hay por lo menos 450 genes identificados como causantes de error innato de la inmunidad, y si tomamos como grupo esta población, la realidad es que no son tan raras como pensamos. Y lo que sí sabemos es que existe un gran subdiagnóstico y por lo tanto un subtratamiento importante de muchos de los pacientes. Esta es la clasificación más reciente de los errores innatos de la inmunidad. Y bueno, hay distintos grupos dependiendo de la parte del sistema inmunológico que mayormente está afectada, y particularmente hablando de tamizaje me enfocaré al primer grupo, que son las inmunodeficiencias combinadas graves, donde hay un defecto tanto de linfocitos T como linfocitos B, y también hay intentos por buscar tamizar enfermedades con predominio en defecto de anticuerpos, dado que son las más comunes. Entonces, algo que es importante es que los errores innatos de la inmunidad son conceptos que han estado en constante evolución y que ha ido avanzando de pensar solo en el paciente o en el niño o niña que tiene infecciones graves y recurrentes a todo un espectro de manifestaciones tanto infecciosas como no infecciosas, autoinmunidad, alergias, inflamación, inclusive cáncer, y cada vez es más retador poder diferenciar o distinguir todas las manifestaciones que nos pueden hacer pensar en una de estas enfermedades. Pero lo que sí se ha hecho y que es muy importante recalcar es que se han estado enfocando programas de educación médica tanto a médicos de primer contacto como ahora cada vez más a diferentes especialidades médicas que pueden llegar a tener contacto con estos pacientes, tanto en pacientes pediátricos como en adultos. Y algo que es muy importante y que también se ha estado trabajando arduamente es en mejorar el acceso a estudios de laboratorio iniciales y a tamizaje. Y aquí lo único que hago hincapié es que probablemente en el momento en el que estamos, nuestro mejor tamizaje para inmunodeficiencias primarias sigue siendo que los médicos de primer contacto tengan una alta sospecha, que sepan que estas enfermedades existen y que puedan por lo menos sospecharlas y referirlas a tiempo o lo antes posible con un especialista. Y ahorita hablaremos de qué podemos seguir haciendo para mejorar esto. ¿Y por qué es importante diagnosticarlas a tiempo? Bueno, porque muchas de ellas, la gran mayoría, son enfermedades tratables e inclusive un buen grupo de ellas, particularmente las inmunodeficiencias combinadas graves, son potencialmente curables con un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas o en algunas partes del mundo con terapia génica, y probablemente este tipo de tratamientos se van a hacer más accesibles durante los próximos años en diferentes partes del mundo. Y aquellas que no son curables, es importante tratarlas y darles medidas generales, y sabemos muy bien que un diagnóstico oportuno repercute en menor morbilidad para los pacientes, menor mortalidad, hay una mejor calidad de vida tanto para el paciente como para la familia, y permite también a su vez llegar a un diagnóstico de precisión de forma
pues digamos, más tranquila o más exacta, y permite también asesorar mejor a las familias de personas que están padeciendo alguna de estas enfermedades. Y por supuesto está también más que demostrado que un diagnóstico oportuno y un buen tratamiento repercuten en menores costos para los sistemas de salud y para los pacientes en caso de que ellos paguen de bolsillo. Entonces, por esto es importante diagnosticar tempranamente. Ahora, hablando un poco sobre el tamizaje neonatal, pues el tamizaje neonatal lo que busca principalmente es detectar enfermedades que son potencialmente graves o que son graves en una etapa presintomática de la enfermedad, es decir, antes de que se manifieste, antes de que haya complicaciones, y donde habitualmente un médico no va a sospechar hasta que haya tenido pues, síntomas y signos, pero habitualmente estas enfermedades, los síntomas y signos de presentación suelen ser muy graves. Entonces lo que buscamos es diagnosticarlos en esta etapa presintomática. Y existe desde hace ya varias décadas, por supuesto, evidencia no solo en las inmunociencias primarias, sino en múltiples enfermedades, que diagnosticarlas tempranamente tiene implicaciones clínicas tanto para el tratamiento como para el pronóstico. Y de hecho, esto es tan importante que la CDC considera uno de los 10 hitos más importantes en salud pública del siglo XXI, la inclusión y la ampliación cada vez mayor de enfermedades que están incluidas dentro del tamizaje neonatal. Desde ya también, desde 1968, se propusieron estos criterios de cómo considerar una enfermedad susceptible de ser tamizada al nacimiento, y entonces estos criterios son importantes y los errores innatos de la inmunidad, particularmente los más graves, cumplen con, por supuesto, ausencia de signos clínicos evidentes cuando nacen los bebés, suelen tener un curso asintomático en edades tempranas, cuando no reciben tratamiento tienen una muy alta carga de enfermedad. Sabemos cuál es la evolución conocida y en particular, como hablaré de las inmunociencias combinadas graves, vamos a ver cuál es la evolución que ya sabemos que se da si es que no diagnosticamos y tratamos. Y algo que es muy importante, y por eso lo pongo un poco en rojo y recalcado, es que haya disponibilidad de un tratamiento efectivo. Por supuesto, tiene que ser un conjunto y ninguna es más importante que otra, pero en particular en algunos errores innatos de la inmunidad hoy en día existen tratamientos efectivos. Y en muchas enfermedades genéticas que hasta ahora se consideran curables, y esto es muy relevante e interesante para los próximos años, es que cada vez vamos a tener más acceso a tratamientos potencialmente curativos mediante terapia génica y mediante otro tipo de tecnologías. Entonces, probablemente la cantidad de enfermedades que deban incluirse en el tamizaje en los próximos años, porque son susceptibles de tratamiento, vaya a ampliarse cada vez más. Pero contrastando con eso y con toda la evidencia que hay de que es bueno tamizar para estas enfermedades graves, vean en este artículo, hasta 2018 se reporta que en todo el mundo solo 1/3 de los recién nacidos recibían tamizaje al menos para una enfermedad, en un programa bien estructurado de tamizaje. Entonces quiere decir que a pesar de que hay un beneficio demostrado y que sabemos que les va a ir mejor a los pacientes, sigue habiendo todavía mucho que trabajar en la mayor parte del mundo para mejorar los programas de tamizaje neonatal. Y la otra cosa que es importante de mencionar es que el tamizaje neonatal no es una prueba nada más, no es una prueba de laboratorio. El tamizaje neonatal se debe entender como un programa, y un programa que suele ser complejo porque implica muchos eslabones que hay que ir uniendo, y que implica no solo tomar el estudio y hacer la prueba, sino implica un control de calidad de las pruebas de laboratorio, y implica además que los médicos de primer contacto o los que van a estar informando a la población general de los resultados tengan conocimiento sobre el tamiz y sobre las enfermedades que se incluyen en el tamiz. Tiene que haber un buen programa de seguimiento, de confirmación y de referencia de los pacientes que han sido detectados por tamizaje para poder confirmar o descartar el diagnóstico que sea tamizado. Y, por supuesto, también algo que es importante para el sistema de salud es asegurar que haya un buen acceso a seguimiento y a tratamiento de todos los pacientes que son identificados por medio de tamizaje. Y algo también que a veces se olvida, pero que es importante tomar en cuenta, es tomar también o saber las perspectivas de cada una de las poblaciones sobre estas pruebas y sobre las implicaciones que tiene para ellos y sus familias. Entonces, esto evidentemente dificulta cómo ir seleccionando o decidiendo qué enfermedades van a ser susceptibles de tamizaje, ¿no? Pero es importante que entendamos este concepto de programa de tamizaje neonatal. Ahora, hablando de tamizaje neonatal, particularmente en inmunodeficiencia del espectro más grave, por decir, valga la redundancia, de los errores innatos de la inmunidad,
Y es un grupo heterogéneo de defectos genéticos que lo que causan es un problema muy importante en la función o en el número de los linfocitos T, y por ende, si los linfocitos T no funcionan, tampoco van a funcionar los linfocitos B. Entonces, estos pacientes prácticamente nacen sin sistema inmune adaptativo y son los conocidos como niños o niñas burbuja. Y algo importante es que esta enfermedad es considerada una emergencia inmunológica, pero sobre todo una emergencia pediátrica, porque los que se van a enfrentar de primera línea la mayoría de veces a estos pacientes, pues primero es un pediatra o un médico de primer contacto o un médico en un servicio de urgencias que atiende infecciones graves. Y lo que sabemos en la evolución natural de esta enfermedad es que si no se diagnostica y no se trata, más del 95% muere antes del primer año de vida y prácticamente el 100% han fallecido para los 2 años de edad. Entonces es una enfermedad muy, muy grave que si no se diagnostica los pacientes se van a morir. Y cuando hablamos del tratamiento de esta enfermedad, tenemos 2 opciones: medidas de sostén, pero sabemos que las medidas de sostén solo son un puente en lo que llegamos a un tratamiento definitivo. Estos pacientes, si no reciben un trasplante de progenitores hematopoyéticos o en el caso de tener opción terapia génica, estos pacientes de todas formas, tarde o temprano, van a morir por complicaciones derivadas de su defecto inmunológico. Entonces, las 2 cosas son importantes. Y algo que hacemos mucho hincapié es que los médicos de primer contacto deben empezar inmediatamente todas estas medidas de sostén que permitan a los pacientes llegar en las mejores condiciones posibles a un tratamiento definitivo. Este es un caso muy icónico, solo para recordar sobre esta enfermedad, David Vettel, y conocido como el niño burbuja, y esto nos ayuda a recordar la gravedad de esta enfermedad. Hoy en día, por supuesto, no está recomendado mantener en burbujas a los niños. Lo que se recomienda es diagnosticarlos pronto, empezar las medidas de sostén y llevarlos a un tratamiento definitivo lo antes posible. ¿Cómo sospechamos una inmunodeficiencia combinada grave? Y esto es muy importante. Todo lactante y recién nacido con linfopenia, y llamemos linfopenia en estas edades a menos de 2.500 linfocitos totales, amerita abordaje de esa linfopenia. Puede ser muchas otras causas que no sea inmunodeficiencia combinada grave, pero muy importante el mensaje para todos los médicos generales y pediatras y de primer contacto que están viendo esta sesión es que metan las inmunodeficiencias combinadas graves dentro de su abanico de diagnósticos diferenciales y pónganle ahí un foquito amarillo en pensarlo, porque le pueden cambiar la vida al paciente y a la familia. ¿Y cómo lo piensan? Bueno, habitualmente son pacientes que desde etapas muy tempranas, desde las primeras semanas de vida, van a tener infecciones muy graves, habitualmente por todo tipo de gérmenes, virus, bacterias y gérmenes oportunistas como hongos, y pueden tener complicaciones por la vacuna de BCG. Habitualmente se acompañan de diarrea crónica y de falla de medro, y habitualmente hay antecedentes familiares, ya sea de inmunodeficiencia, o muchas veces lo que nos refiere la familia es muertes tempranas, abortos de repetición, o puede haber consanguinidad endogamia. Todo eso con una buena historia clínica, y vean si el paciente, además de infecciones, no crece adecuadamente y tiene linfopenia. Esos 3 son 3 datos fundamentales para sospechar estas enfermedades. Y se puede pedir una biometría hemática, donde la mayoría de veces vemos linfopenia y solemos ver hipogamaglobulinemia. Entonces, con historia clínica, biometría hemática e inmunoglobulinas, se puede diagnosticar o detectar oportunamente después de una sospecha clínica de estas enfermedades. El problema es que habitualmente cuando hacemos esto, los pacientes ya han tenido infecciones y ya han tenido complicaciones. Entonces, hoy sabemos que para esta enfermedad tenemos opciones de tratamiento curativo, y estas opciones son el trasplante de progenitores hematopoyéticos, donde se toman células progenitoras hematopoyéticas de un donador que tiene que ser HLA compatible o parcialmente compatible, dependiendo, hay varios modelos de trasplante, y también en algunos centros hoy en día, por lo menos para 2 defectos genéticos de esta enfermedad, que son los más comunes, la ligada al X y el defecto de ADA, existe la posibilidad de hacer terapia génica ya con buena evidencia de seguridad y de efectividad, e inclusive hay un producto ya comercialmente disponible para el tratamiento de uno de estos defectos genéticos mediante terapia génica con células madre hematopoyéticas autólogas, es decir, las propias células del paciente se modifican en el laboratorio, se les inserta una copia del gen que estaba defectuoso o que no expresaban, y se regresan al paciente para de este modo curar la enfermedad. ¿Y por qué es relevante saber esto? Bueno, este es un artículo ni siquiera no tan reciente, pero que demostró por primera vez, vean la diferencia en los gráficos de supervivencia, como en 46 pacientes que se trasplantaron antes de los 3 meses de vida, la supervivencia era del 96%, por lo menos a 2 años después del tratamiento. Aunque la diapositiva dice años, lo más probable es que sean meses. Y
En el caso de los pacientes que se trasplantaban después de los 3 meses y medio, en 113 pacientes con SCID, vean, la supervivencia andaba pues rondando el 70%. Entonces hay una diferencia clara entre trasplantar pronto versus trasplantar tardíamente. Este es un artículo que es muy relevante en el contexto de esta enfermedad porque fue uno de los estudios más grandes que se ha hecho de forma retrospectiva, 25 centros en Estados Unidos y Canadá, en el consorcio de SCID de Norteamérica, y incluyeron 245 pacientes. Y lo que es muy relevante de esta gráfica es que vean en la línea azul estos pacientes que se trasplantaron antes de los 3 meses de vida y que se trasplantaron sin infecciones activas o sin infecciones previas. Vean, la supervivencia es cercana al 100%, arriba del 92-93%. ¿Qué quiere decir? Que si trasplantamos pronto y sin infecciones a los pacientes, la gran mayoría de ellos van a sobrevivir y van a sobrevivir curados, sin necesidad de medicamentos y sin necesidad de seguimiento. Bueno, por supuesto sí seguimiento, pero sin necesidad de estar tratando complicaciones. Y ya también desde el 2007, entonces cuando se empezó a notar y ¿cómo se dieron cuenta de estos pacientes que les iba mejor cuando se trasplantaban? Bueno, pues el modelo, digamos, de forma un poco por suerte o de forma natural, es que empezaron a comparar aquellos pacientes que se diagnosticaban porque ya había algún antecedente familiar de inmunodeficiencia combinada grave, que es lo que ven en la gráfica a la izquierda. Entonces, los pacientes por el antecedente familiar se les hacía una biometría hemática y unas inmunoglobulinas al nacer y, por supuesto, se detectaban los que nacían con SCID y se trasplantaban. Y vean cómo la supervivencia en este grupo de 39 casos fue del 100%, en comparación con los que no había historia familiar y que se diagnosticaban la mayoría de veces por medio de signos y síntomas, y ahí el trasplante era más tardío y vean, la supervivencia era del 44%. Entonces aquí se empezó o los inmunólogos empezaron a dar cuenta que era una enfermedad prioritaria de detectar por tamizaje neonatal, ya que esto era muy evidente que el pronóstico cambiaba radicalmente. Y hoy día en Estados Unidos lleva un poco más de 10 años el programa de tamizaje neonatal para esta enfermedad, ya corriendo y con un programa bien establecido. Y vean, esta es una publicación más reciente donde se ve que 100 pacientes tratados en un estudio prospectivo, tratados con trasplante, y vean en la gráfica de la derecha cómo ya la mayoría de pacientes para el 2013-2014 estaban diagnosticados por medio de tamizaje neonatal, no por medio de clínica ni de historia familiar. Y vean, las gráficas de supervivencia están pegaditas al 100% cuando se logran trasplantar otra vez antes de los 3 meses y sin infecciones activas. Y aquí aún los pacientes graves o con alguna infección o con alguna variante atípica de la enfermedad o del SCID, aún así la supervivencia, como pueden ver, sigue siendo arriba del 85%. Entonces es muy relevante y es muy gráfico que diagnosticarlos tempranamente cambia radicalmente el pronóstico. Y si hablamos de terapia génica, también hoy en día están estas gráficas donde se ha demostrado, particularmente en el defecto de ADA, que es uno de los genes que causa esta enfermedad, vean unas tasas de supervivencia del 100% en los pacientes tratados con terapia génica cuando son tratados de forma oportuna y de forma temprana. Entonces, pues esto habla, o el mensaje principal que siempre trato de dar, es que el tratamiento de esta enfermedad es una serie de eslabones, como la cadena que vemos acá arriba, y todos los eslabones deberían de estar bien engranados, pero creo que es fundamental el diagnóstico oportuno. Y estamos pasando, si vemos las gráficas anteriores, de algo que consideramos una enfermedad mortal y que hoy en día nuestra visión debería ser que es una enfermedad totalmente curable, si hacemos las cosas bien y si el sistema de salud funciona como debería. ¿Qué es lo que pasa en México, en Latinoamérica y en la mayor parte del mundo? Bueno, pues habitualmente no tenemos todavía programas de tamizaje neonatal. Habitualmente los pacientes con esta inmunodeficiencia nacen, se les vacuna con BCG y rotavirus, que son vacunas vivas de gérmenes vivos atenuados y que habitualmente van a generar complicaciones. Empiezan con infecciones y manifestaciones graves, diarrea, falla de medro, y pasa cualquier tiempo entre 1, 2 o a veces hasta 6, 8 meses hasta que un médico sospecha la posibilidad de esta enfermedad, y esto nos lleva a un retraso en el diagnóstico, un retraso en el tratamiento. La mayoría de pacientes inclusive fallecen antes de que ni siquiera se hayan diagnosticado, y aquellos que se llegan a diagnosticar habitualmente llegan en condiciones muy malas al trasplante, ya con muchas infecciones previas, y entonces tenemos un panorama donde calculamos que pues menos del 25-30% de los pacientes realmente están llegando a un centro y a la posibilidad de un trasplante, y evidentemente la supervivencia de aquellos que sí se pueden trasplantar
transplantar pues está muy lejana de lo que esperamos, ¿no? Por supuesto, esto varía por poblaciones y varía dependiendo del centro, pero más o menos es un panorama general que hemos identificado en Latinoamérica. ¿Qué es lo que queremos? Evidentemente, cambiar y empezar a virar hacia este escenario ideal, donde tengamos un tamiz neonatal, donde detectemos a los pacientes en etapas muy tempranas, asintomáticas, y que podamos entonces aislar al paciente, evitar complicaciones y trasplantarlos en las mejores condiciones posibles. Y esto es lo que está pasando en los sitios, particularmente en Estados Unidos, donde ya hay un programa de tamizaje neonatal bien establecido, donde todos los pacientes prácticamente están siendo diagnosticados, todos llegan a trasplante y más del 95% tienen un trasplante exitoso y se curan de la enfermedad. Entonces, en los últimos 50 años yo creo que estamos hablando de un cambio de paradigma, porque estamos cambiando de hablar de una enfermedad mortal a una enfermedad, como ya dije, que puede ser o debe ser curable, y eso es lo que deberíamos tener en mente, no solo los inmunólogos, sino todos los médicos que podemos estar potencialmente expuestos a un paciente de este tipo. Y nosotros identificamos en Latinoamérica una serie de factores o estrategias que deberíamos de empezar a trabajar para poder mejorar el pronóstico y la supervivencia de los pacientes. Y una de ellas es, por supuesto, mejorar nuestros protocolos de atención en cuanto al tratamiento de sostén, y para eso hicimos un consenso latinoamericano en el tratamiento de esta enfermedad, y les recomiendo o los invito a que lo revisen y lo tengan a la mano. Pero la otra, y la que toca para esta sesión, es el diagnóstico temprano, y la mejor forma de hacer diagnóstico temprano, sin ninguna duda, es hacer tamizaje neonatal. A partir de toda esta información, por supuesto, desde los años 2000 se empezaron a buscar estrategias de cuál era la mejor forma de tamizar para esta enfermedad. Se inició inclusive pensando en una biometría hemática, sin embargo esto no es costo efectivo, y se vio que podía haber muchos falsos negativos, muchos falsos positivos. Se han evaluado algunas otras pruebas inmunológicas e inclusive pruebas genéticas, pero lo que demostró que es muy sensible y que es costo efectivo y que tiene una utilidad muy importante, y que es la prueba que, digamos, hoy está más estandarizada y que se acepta en los programas ya establecidos, es la prueba de TREX. Y TREX es la abreviatura en inglés para los círculos de escisión del receptor del linfocito T. ¿Y esto qué significa? Habitualmente cuando el linfocito T madura, empieza a madurar en la médula ósea, pero tiene que migrar y tiene que ir al timo para acabar de madurar. Y un proceso muy importante en la maduración del linfocito T es la recombinación de los genes del receptor del linfocito T. Y cuando hace esta recombinación en las porciones de B de J, que es de variable de diversidad y de unión, habitualmente cuando se hacen estas recombinaciones para generar el receptor del linfocito T, se forman, o el DNA que se corta, se hace un DNA circular, y a esto se le llaman círculos de escisión. ¿Esto qué significa? Que si el paciente está teniendo maduración del linfocito T y el linfocito T está recombinando genes para generar receptores del linfocito T, se van a producir círculos de escisión del receptor del linfocito T. Entonces, de este modo, se han hecho algoritmos donde la prueba de TREX implica tomar una prueba del talón en un papel filtro, y aquí una diferencia contra otras enfermedades que se tamizan es que la prueba se hace por medio de reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, y se tiene que hacer aquellos pacientes que tienen TREX bajos o ausentes. Entonces son los pacientes en los que hay que sospechar, o más bien se considera una prueba de tamizaje positiva, y es necesario pasarlos a un abordaje más exhaustivo para descartar la enfermedad o confirmarla, y entonces empezar las medidas. Entonces, TREX bajos es significativo para pensar en inmunodeficiencia combinada grave. Y algo que se ha visto también con el tiempo es que, y que es importante de saber también, es que no solo las inmunodeficiencias combinadas graves causan TREX bajos, sino que se han identificado otras causas de linfopenia por medio de esta prueba al nacer. Y quizás las más relevantes es saber para fines de los pediatras y las pediatras es que la prematurez puede causar TREX bajos. Entonces en la interpretación esto es importante de conocer, pero dos patologías genéticas que también son muy comunes, trisomía 21, que a veces puede ser muy obvia, pero a veces no tanto, y sobre todo de lesión 22q11.2, que a veces también puede manifestarse con TREX bajos al nacer, y también es una prueba que ha identificado un buen número de pacientes con esta de lesión, y que cuando se hacen las pruebas confirmatorias se confirma que este es el problema, ¿no? Y también hay causas de inmunodeficiencia secundaria que podrían causar linfopenia. Entonces, bueno, eso es importante conocerlo. Y hay varios estudios, no voy a ahondar por fines de tiempo, pero hay múltiples estudios que hablan o que han analizado ya la costo-efectividad de hacer tamizaje neonatal en esta enfermedad, y particularmente con la prueba de TREX. Y para concluir esta parte, entonces está bien demostrado hoy en día que el tamizaje para esta enfermedad es factible,
que también es importante entender que a partir de que se hizo el tamizaje, se han dado cuenta estas poblaciones que el SCID no está raro como se piensa. La incidencia ha aumentado considerablemente y que también entender que hay otras causas de linfopenia al nacer. Y como pueden ver en la gráfica de abajo, entonces todo recién nacido con menos de 2.500 linfocitos totales, hay que pensar en la posibilidad de una inmunodeficiencia combinada grave. Y pueden ver arriba a la derecha esta gráfica que demuestra muy bien, inclusive si hablamos en dinero, el costo de trasplantar a un paciente antes de los 3.5 meses de vida es exponencialmente menor que trasplantarlos después de los 3.5 meses de vida, aún en los mejores centros. Entonces, le vamos a cambiar la vida al paciente, van a tener más posibilidades de curarse y le vamos a ahorrar un chorro de dinero al sistema de salud. Y algo que también me pareció muy importante traer a colación